Apreciados amigos, en nuestros dos temas anteriores trabajamos bastante con números. Lo hicimos introduciéndonos, por así decirlo, en las matemáticas de Dios. Bueno, tal vez he exagerado un poco las cosas al decir esto, porque lo que vimos en nuestro tema anterior, por complicado y árido como pudiera haberles parecido, no fue más que un juego de niños comparado con los asombrosísimos descubrimientos en el campo de las ciencias matemáticas. ¿Por qué en un estudio de las profecías como el que venimos realizando en este programa hemos tenido que hablar de números? Pues sencillamente por la bondadosa condescendencia de Dios hacia sus hijos. A través de sus voceros, los profetas, nuestro Dios no solo nos anticipó eventos del futuro, sino también los plazos en los que habrían de cumplirse los más importantes, juntamente con las fechas que los señalarían o enmarcarían. Es que Dios siempre ha querido que sus hijos fueran entendidos en los tiempos, esto es, capaces de discernir en los acontecimientos de la historia las señales de los tiempos, a fin de no verse sorprendidos por lo que de otra manera podría resultarles inesperado o incomprensible. ¿Recuerdan, amigos, cuántas veces se habla en el Nuevo Testamento acerca de eventos cuya ocurrencia podría sorprendernos como un ladrón que viniera a robarnos mientras dormimos? Permítanme citarles algunos ejemplos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Palabras del Señor Jesús registradas en San Mateo, capítulo 24, los versos 42 al 44. San Pablo se expresó en forma similar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 1, 2 y 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. San Pedro también se refirió a lo que habría de resultarnos una terrible sorpresa si no nos dejáramos guiar por la palabra profética. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10. Y en el Apocalipsis, Cristo utiliza la misma metáfora. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 3, verso 3. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Capítulo 16, verso 15. Sí, apreciados amigos, tanto nuestro Señor como sus discípulos dejaron numerosas advertencias acerca de la necesidad de conocer los tiempos y su significado, a fin de no vernos desagradablemente sorprendidos, y lo hicieron empleando la impactante ilustración de un ladrón en el sigiloso intento de saquear una casa. El pasaje de Apocalipsis 3 que leímos hace un momento habla de una hora que deberíamos conocer. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Cuál podría ser el reloj que nos permitiera conocer qué hora de la historia se refiere? Las profecías bíblicas, a diferencia de un reloj que simplemente marca el paso de las horas, pero sin poder anticipar los acontecimientos, las profecías nos ayudan a identificar los eventos más significativos en el gran plan de Dios y sus fechas respectivas. De todo esto se sigue algo verdaderamente importante, que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no consiste tan solo en declaraciones más o menos generales, encaminadas únicamente a despertar nuestras emociones. En el Evangelio hay también acontecimientos a cumplirse en el futuro, períodos, números, años y fechas que representan otros tantos jalones, hitos o postes indicadores en el devenir de la historia. Todos ellos, nos dice San Pedro, constituyen algo así como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y lo seguirá haciendo hasta el momento cuando el lucero de la mañana anuncie el despuntar del día, del amanecer del sol de justicia, en palabras de Malaquías. Las emociones y los arrebatos sentimentales
son, en el mejor de los casos, pasajeros. La palabra profética, en cambio, es más permanente, más segura. Fue con el trasfondo de la declaración del apóstol Pedro que nos referimos a algunos números y fechas, apenas unos pocos, pero lo suficientes como para orientarnos con toda certeza en la procesión de los siglos. ¿Recuerdan, amigos, algunos de esos periodos y fechas? ¿Verdad que no fueron tantos como para que pudiéramos sentirnos confundidos? Repasémoslos brevemente. En el capítulo 7 del libro de Daniel, Gabriel anticipó la duración del período de persecución del cuerno pequeño en contra del verdadero pueblo de Dios como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, equivalentes a 42 meses o 1260 días. Pero pronto, en el lenguaje de las profecías, un día equivale a un año. Ese período de persecución habría de prolongarse por 1260 años. ¿Cuándo recibió el papado el poder oficial para perseguir a los disidentes? En el año 538. ¿Cuándo le fue quitado este poder? En el año 1798. Exactamente 1260 años. Asombrosa exactitud, ni un solo año de variación o error. Otro período profético, también mencionado por Gabriel, aparece registrado en el capítulo 9 y descrito como 70 semanas de años, o sea, 70 por 7, 490 años. ¿Cuál sería el significado de este período? Un tiempo especial, o si se prefiere, adicional, de prueba u oportunidad para el pueblo judío como nación escogida de Dios. Ese lapso debía ser empleado para advertir y preparar al mundo para la primera venida de nuestro Señor. ¿Cuándo comenzó este período de 70 semanas o 490 años? En el año 497 a.C., con la promulgación de un decreto medo-persa que permitió a los judíos tomar los pasos necesarios para la reconstrucción y reorganización de su nación, de su estado, luego del largo cautiverio babilónico. Este lapso concluyó exactamente 490 años más tarde, en el año 34 de nuestra era, con la ejecución por apedreamiento del primer mártir cristiano, Esteban. De paso, la teoría que sostiene que el reloj profético se detuvo al cumplir la semana número 69 y que aún resta una semana, o sea 7 años todavía en el futuro como oportunidad especial para el pueblo judío, no tiene fundamento alguno en la palabra de Dios. Las 70 semanas de años se iniciaron, transcurrieron y concluyeron sin interrupción alguna. Y aquí un pequeño consejo, amigos. Tengan mucho cuidado con cualquier interpretación que pretenda que Dios tiene dos pueblos, el cristiano y el judío. Él siempre tuvo uno solo. Primeramente fueron los israelitas, los descendientes carnales de Abraham, quienes constituyeron ese pueblo y lo fueron por casi 2 milenios. Pero desde que el plazo de los 490 años se cumplió sin que ellos aceptaran al Mesías y sin que se arrepintieran de la dureza de su corazón, concluyó también la gran demostración de la paciencia de Dios hacia ellos y una nueva entidad, la Iglesia cristiana, un nuevo Israel, en palabras de los apóstoles, ocupó el lugar que había sido antes del Israel literal. Esto no significa de ninguna manera que los judíos hubieran quedado excluidos de la gracia. Nada de eso. La gracia de Dios es para todos los hombres, tanto para ellos como para todos los demás. San Pablo fue muy cuidadoso al destacar que ser hijo de Abraham no entraña, no requiere descendencia física, sino la posesión y el ejercicio de una fe como la que caracterizó al patriarca. Son hijos de Abraham los seres humanos de cualquier extracción étnica o racial o nacional que hayan aceptado a Cristo, la única y legítima simiente del patriarca. Así lo expresó el apóstol: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje o la simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto está en Gálatas 3, los versículos 26 al 29.
Muy claro, ¿verdad, amigos? La descendencia física o biológica de Abraham no es garantía alguna de que una persona sea un verdadero descendiente de ese extraordinario padre de la fe. Es solamente mediante la aceptación de la simiente del patriarca Cristo Jesús, como llegamos a ser su simiente, su linaje. Así que, amigos, no permitamos que se nos desoriente con alguna eclesiología errónea que pretenda que Dios tiene dos pueblos, dos iglesias. La verdad es que nunca los tuvo, del momento que no tiene dos planes distintos para la salvación de los hombres, sino tan solo uno, el mismo de siempre, como tanta claridad lo enseña el Nuevo Testamento. Hubo, sí, profecías en el Antiguo Testamento que anticipaban una restauración de los judíos, pero todas ellas eran condicionales. Al no cumplir ellos las condiciones, esas promesas nunca pudieron cumplirse en ellos, sino que fueron transferidas a la iglesia de Cristo, la familia de Dios, la verdadera simiente de Abraham. El otro punto importante en relación al período de los 490 años es que en forma simultánea se inició también un período mucho más largo, el período de los 2300 años, iniciados en el año 457 a.C. y que habrían de concluir 23 siglos más tarde, en 1844, específicamente en el mes de octubre de ese año. Acerca del evento que habría de marcar su finalización, la profecía es mucho más escueta que en relación a la conclusión de los primeros 490 años. De estos 490 años, las especificaciones proféticas son abundantes, referidas especialmente al Mesías en su primera venida a la tierra, hasta con indicación precisa del año en el que habría de iniciar su ministerio, el año 27 de nuestra era, y aún el de su muerte en la cruz, el año 31. Pero del período mayor, el de los 2300 años, solo se le reveló a Daniel lo que expresa el capítulo 8, verso 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y los 2300 años concluyeron en un día preciso, perfectamente identificable. ¿Cuál día? El día de la expiación o purificación del santuario del año número 2300, correspondiente en todo al 22 de octubre de 1844. Según los versos previos del capítulo 8, para ese tiempo sobre la tierra estaría actuando un poder presuntamente cristiano, pero que arrogándose prerrogativas, títulos y funciones que solo pertenecen a Cristo, lo despojaría de su ministerio, o por lo menos trataría de hacerlo. Este despojamiento se verificaría al nivel del conocimiento, de la comprensión de los seres humanos, y no en la realidad, claro está. Este gigantesco intento de despojamiento, descrito como la abominación desoladora, recién habría de ser contrarrestado y desenmascarado al término del período de los 2300 años, es decir, en forma especial a partir del año 1844. Es cierto que el poder responsable de este condenable intento de sustitución sufriría un eclipse temporario al cabo de los 1260 años ya vistos en 1798, pero la influencia de sus enseñanzas recién comenzaría a ser contrarrestada algunos años más tarde. ¿Cuándo? En 1844, y de allí en adelante hasta el regreso de Jesús a la tierra. ¿Cómo? En torno a esa fecha, en las páginas de la Biblia habrían de redescubrirse las grandes verdades del ministerio sacerdotal que Cristo cumple desde su ascensión en el santuario celestial. Este redescubrimiento, esta restauración de esta preciosa doctrina, la doctrina de la continuidad, ¿recuerdan? Es parte del cumplimiento de la declaración, luego el santuario será purificado. Y aquí un detalle que no podemos pasar por alto. El verbo hebreo traducido como será purificado es nistak, única vez en que aparece en todo el Antiguo Testamento. Este hecho de por sí nos sugiere que nisdak, cuya raíz es sadak, esto es justicia, conlleva en este pasaje algo así como un uso técnico exclusivo. La justificación del santuario incluiría una restauración, una verdad recuperada, una verdad restaurada. ¿Pero con qué propósito?
¿Y por qué precisamente en ese año 1844? Resulta evidente que la respuesta a esta pregunta no podría ser más interesante y vital. Para comprenderla, debemos recurrir a las páginas del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan lo que mencionamos ya en un par de oportunidades? Es imposible conocer el mensaje de la Biblia en su plenitud, comprender la profundidad de su contenido, sin conocer el tema del santuario. Como lo mencioné anteriormente, 3 de cada 4 páginas de la Biblia están relacionadas con la comprensión del tema del santuario. Si no lo conocemos, perdemos buena parte del significado del 75% de toda la Biblia. Muchos cristianos parten de la premisa, totalmente falsa por cierto, de que lo único válido al presente es el Nuevo Testamento, que el Antiguo caducó y es obsoleto, es decir, descartable. El Antiguo Testamento consistiría más bien en un documento comprobatorio del gran fracaso del primer plan de Dios para la salvación del hombre. Ese plan habría consistido en decirle al hombre qué hacer, cómo comportarse y dejarlo luego librado a sus propias fuerzas. Es decir, se pretende que en los tiempos del Antiguo Testamento Dios habría colocado al hombre frente a un imposible, el imposible de la salvación por las obras. Ese fracaso de Dios, siempre según este razonamiento erróneo, habría forzado al Señor a cambiar de plan, no más salvación por las obras, no más obediencia, sino solamente gracia y solamente fe. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no habría que prestarle más atención. Mejor aún ni leerlo, ni predicar acerca de él, ya que hacerlo equivaldría a judaizar, a preconizar un neojudaísmo. ¡Qué equivocación más grande! Afortunadamente aumenta el número de teólogos y ministros que están volviendo a ver la Biblia como un libro completo, como un solo libro. John Bright es uno de ellos, y estas son sus palabras. El Antiguo y el Nuevo Testamentos están lado a lado, como los dos actos de un mismo y único drama. El acto primero apunta a su conclusión en el acto segundo, sin el cual la obra resultaría incompleta e insatisfactoria. Pero el acto segundo debe leerse a la luz del acto primero, ya que de lo contrario se pierde su significado, porque la obra es orgánicamente una sola. La Biblia es un libro. Si tuviéramos que darle un título, con toda corrección podríamos llamarle el libro del venidero reino de Dios. Este es indudablemente el tema central de toda ella. Hasta aquí la declaración de John Bright. Permítanme ilustrarlo. ¿Cómo fue salvado Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento? ¿Por la fe o por las obras? Génesis 15:6 lo dice con toda sencillez. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, tuvo fe y fue justificado. San Pablo reiteradamente se refiere a Abraham como ejemplo de aquellos que alcanzan justicia por la fe. Lo hace tanto en la epístola a los Romanos como en la que dirige a los Gálatas. El nombre del patriarca aparece también en lugar destacado en Hebreos en el capítulo 11, juntamente con otros muchos personajes del Antiguo Testamento, como uno de los grandes héroes de la fe. ¿No obró Abraham acaso? Sí, y en forma suprema, como nadie podría negarlo, pero sus obras fueron el fruto, el resultado de su fe. Es en relación a este patriarca que el apóstol Santiago declara enfáticamente que una fe sin obras está muerta. La pretensión de fe sin obras es tan solo presunción. Cuando la fe no se manifiesta en obediencia, sencillamente no existe, como también lo enseñan otros pasajes del Nuevo Testamento. Volvamos otra vez al Antiguo y leamos ahora la profecía de Habacuc en el capítulo 2, el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, según el Antiguo Testamento, ¿cómo es justificado el hombre? Por la fe, solamente por la fe. ¿Cómo es santificado el hombre según el Antiguo Testamento? También única y exclusivamente por la fe. La fe es la respuesta, la aceptación del hombre del ofrecimiento de la gracia de Dios. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo es uno y el mismo Dios. El método o medio de salvación que Él ofrece es uno y el mismo. Jamás tuvo Dios un plan de salvación por las obras. Recuérdenlo siempre, amigos,
No hay contradicción alguna entre los mensajes de ambos testamentos en cuanto a la salvación, sino que se complementan maravillosamente. Si nos quedáramos solamente con el Antiguo Testamento, tendríamos algo así como un edificio sin techo, tan solo paredes. Si por otra parte excluimos el Antiguo y nos quedáramos solamente con el Nuevo, solo tendríamos un techo sin paredes en que apoyarlo. Pero Dios nos ofrece una casa completa, con paredes y techo. Es más, con un fundamento insustituible, la roca, Cristo Jesús. No destruyamos pues las paredes, porque es sobre ellas que descansa el techo. En el Nuevo Testamento llega a su culminación toda la revelación de Dios. Es en el Nuevo Testamento donde más claramente se revela la gracia de Dios, la consoladora verdad de que Dios perdona y justifica al pecador. ¿En qué consiste realmente ese perdón, esa justificación por la fe? El Nuevo Testamento lo dice, lo afirma y lo expresa, pero es en el Antiguo Testamento donde se lo ilustra, ejemplifica y explica, y se lo hace mediante la gran ilustración del santuario y de lo que en él se hacía. En el Salmo 68, el verso 24, se lo destaca con indiscutible claridad. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Sí, es solamente en el santuario donde y cómo alcanzamos a discernir los caminos de Dios, la forma en que Él hace las cosas, obrando nuestra salvación. La primera enseñanza que surge del santuario es la verdad de que Dios anhela acercarse a los hombres. El hombre es quien escapa de Dios, pero el santuario nos demuestra que Dios toma la iniciativa para salvar la distancia, construyendo un puente sobre el abismo para acercarse al hombre. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés al comenzar a darle las instrucciones relativas a la construcción del tabernáculo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sí, mis amigos, qué verdad tan preciosa. Dios desea acercarse al hombre, a ese hombre que con los dedos en sus oídos, para no escuchar la voz de su Creador, corre frenéticamente hacia un abismo de autodestrucción. Pero Dios no se da por vencido. Su puente hacia esta isla rebelde sideral en la que habitamos no ha sido destruido, y Él con infinita ternura nos invita a cruzarlo. La segunda enseñanza que se desprende del santuario es la de que sin sangre no puede haber perdón. ¿Por qué no? Porque como Dios se lo expresó a Moisés, la vida en la sangre está. En palabras de San Pablo, sin derramamiento de sangre no se logra, no se hace remisión. ¿Pero por qué? La Biblia nos enseña, y me estoy refiriendo a la epístola a los Romanos, que la paga del pecado, el castigo de la transgresión es la muerte. En otras palabras, la rebelión del hombre, el pecado del hombre, lo inhabilita para seguir viviendo, porque desde el mismo principio la vida estaba condicionada a la obediencia. Permítanme ilustrarlo. Si yo intentara desafiar la ley de la gravedad, caminando descuidadamente sobre la cornisa más elevada de un edificio de varios pisos, no podría evitar las consecuencias de un resbalón, la muerte. Exactamente lo mismo ocurre en mi relación con la ley moral, con el decálogo. La consecuencia de su violación es la muerte del ofensor. Estas consideraciones nos llevan a la siguiente lección, procedente del santuario. Es en el santuario donde y cómo resuelve Dios el problema de la impotencia y de la imposibilidad humana de alcanzar la salvación. En el santuario se realizaba e ilustraba una misteriosa transacción, en virtud de la cual el culpable era declarado inocente y el inocente culpable. Y todo esto sin que pudiera imputarse injusticia en Dios. ¿Verdad, amigos, que es algo que resulta difícil de aceptar? Es que para nosotros el culpable es culpable y el inocente inocente, y nos rebelaríamos ante un juez que cambiara los términos de tal manera que el culpable resultara libre y el inocente fuera castigado. Pues bien, en el santuario se realizaba y se sigue realizando esta misteriosa transacción. ¿Cómo? Aceptando Dios sobre sí
el castigo que corresponde al pecador y perdonando a éste. Es por eso que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¡Qué maravilla de amor divino! Y ahora, apreciados amigos, después de estas consideraciones tan solemnes, que nos hablan de un Dios que se preocupa por nuestra salvación y que nos ofrece todo lo que necesitamos a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, para que comprendamos los alcances de su amor, para que comprendamos todo lo que Él nos ofrece y que a nosotros solamente nos cuesta el aceptarlo por la fe, porque es un regalo que procede de un Dios de amor. ¿Les parece bien que concluyamos nuestro estudio mediante una plegaria que elevaremos a Dios agradeciéndole por todo lo que Él hace por nosotros al ofrecernos nuestra salvación? Oremos, queridos amigos. Nuestro Padre que moras en los cielos, al estudiar juntos el gran tema del santuario, hemos comenzado a percibir un poco mejor las extraordinarias dimensiones de tu amor y también el enorme costo que debiste pagar juntamente con tu Hijo para hacer posible nuestra salvación. Gracias, nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por tu amor y por todo lo que haces por nosotros en Jesús. Sí, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Apreciados amigos, estamos considerando temas de gran profundidad y de gran solemnidad. Quiero invitarlos para que nos acompañen, que no se pierdan ninguno de los temas en la secuencia en que los estamos presentando. Y alcanzaremos a comprender mejor no solamente el contenido de las profecías, me refiero a comprenderlo intelectualmente o teóricamente, sino a aceptarlo, a integrarlo a nuestra vida y vivir así una vida que en todo se corresponda con la misericordia de un Dios que anhela nuestra salvación. Yo anhelo de corazón que las bendiciones del Señor les alcancen en todo aspecto de la vida, que puedan ser felices en medio de un mundo que parece deshacerse en pedazos y que entregando la vida al Señor podamos todos juntos estar listos para cuando Jesús regrese en las nubes de los cielos. Amén.